Consigue una prometida aceptable en 3 semanas, Julian, o haré saber mi desagrado donde sea necesario. Aceptable para ella, por supuesto. Esas palabras, el ultimátum apenas velado de su madre, pronunciado con la fría precisión de un bisturí, resonaron silenciosamente desde el suelo hasta el cristal de su oficina. Julian Vance, director ejecutivo de la formidable Vance Holdings, permanecía rígido, con los nudillos blancos al agarrarse al respaldo de su silla de cuero, contemplando la implacable lluvia de Filadelfia que azotaba el paisaje urbano bajo la plaza de la casa escrita. 3 semanas, una eternidad de negociaciones contractuales, un abrir y cerrar de ojos en la imposible tarea de crear una mujer que pudiera soportar el implacable escrutinio de Margaret Vance. 3 semanas, la voz de Julian Vance era suavemente peligrosa. Una amenaza sedosa se reflejaba en el cristal pulido de su oficina con vistas a la elegante plaza de la casa escrita. 3 semanas para conseguir una prometida adecuada para tu fiesta de 65 años o harás qué. Organizar un golpe de estado en la junta directiva. Lo absurdo del asunto fue como un puñetazo invisible que resonó contra la rígida elegancia de su oficina. Colgó el teléfono con su madre, la poderosa Margaret Vance, con una familiar sensación de impotencia e ira revolviéndole el pecho. Afuera, el cielo gris de Filadelfia caía a cántaros, reflejando la repentina e inoportuna tormenta que se gestaba en el interior del director ejecutivo de 39 años de Vance Holdings. Julian Vance, quien siempre había controlado cada aspecto de su vida y su imperio inmobiliario con mano de hierro envuelta en terciopelo, ahora estaba acorralado por su propia madre patriarcal. Margaret, una influyente socialité y viuda del fundador del grupo, siempre había creído que Julia necesitaba una esposa de igual nivel social para consolidar su posición. Y había elegido su próxima fiesta de 65 cumpleaños como fecha límite. La amenaza de interferencia en la empresa, por vaga que fuera, fue suficiente para que Julian se lo tomara en serio. Sabía que su madre tenía la influencia y la crueldad necesarias para hacerlo si quería. 3 semanas, necesitaba una prometida falsa de inmediato. Los siguientes días transcurrieron en un frenesí de tensión. Julian le encargó la tarea casi imposible a su asistente de confianza: buscar un posible candidato en su amplio círculo social. Pero las opciones eran escasas. La hija de un magnate era demasiado caprichosa. Un joven abogado era demasiado astuto, demasiado difícil de controlar. Nadie encajaba con el perfil del prometido ideal que Julian imaginaba. Alguien lo suficientemente inteligente para el papel, lo suficientemente discreto para guardar secretos y lo suficientemente guapo para complacer el exigente gusto de su madre, pero no tan llamativo como para causar problemas. El tiempo se agotaba. Un jueves por la tarde, de camino a una reunión tardía, Julian recibió una llamada del colegio de su sobrina Lily diciéndole que se había enfermado repentinamente y que necesitaba que la recogieran temprano. La hermana de Julian estaba fuera del país, así que la responsabilidad recaía sobre él. Con un suspiro de exasperación, canceló la reunión y se dirigió a Little Friends Academy, un pequeño y encantador colegio privado enclavado en el frondoso barrio de Chestnut Hill. Llegó antes de lo esperado y se quedó de pie frente a las puertas de cristal del aula, asomándose. Vio a la maestra de Lily, una joven llamada Eleanor Hayes. Recordaba su nombre porque Lily solía llamarla señorita Hayes en casa, sentada en el suelo, abrazando a un niño de 4 años que sollozaba porque extrañaba a su madre. Julian, quien era torpe e impaciente por naturaleza con las manifestaciones emocionales, sobre todo en niños, esperaba esperar afuera. Pero entonces vio cómo la señorita Hayes manejó la situación. No le gritó ni lo ignoró. Simplemente abrazó al niño en silencio, dándole palmaditas en la espalda, con una voz suave como un riachuelo. «Sé que extrañas a tu madre», susurró lo suficientemente alto como para que Julian la oyera a través del cristal. «Es normal extrañar a tu madre. Te quiere mucho y pronto vendrá a recogerte. Mientras tanto, ¿quieres ayudarme a leerles a tus amigos? Hoy tenemos un cuento nuevo sobre un dinosaurio perdido». La paciencia infinita de la joven maestra,
Su calidez genuina y su capacidad para calmar a un niño que lloraba con tanta naturalidad y facilidad impresionaron a Julian, un hombre acostumbrado a resolver problemas con lógica y autoridad. Nunca había visto tanta dulzura con tanta eficacia. Cuando Lily lo vio, salió corriendo feliz, olvidando que tenía un poco de fiebre. «Tío Julian, vienes a recogerme», le contó sobre su día en la escuela y, por supuesto, sin olvidar mencionar a la señorita Hayes. «La señorita Hayes es una gran persona. Tío. Cuenta historias geniales, escucha los elogios inocentes de su sobrina, mira a la maestra con su sonrisa amable y sus ojos claros, recoge los juguetes del aula». Una idea loca. De repente, una solución surgió en la cabeza de Julian. Allí estaba, Eleanor Hayes. Era amable, agradable, aparentemente confiable, y lo más importante, tenía una razón para necesitar dinero. Supuso que las maestras de kinder en escuelas privadas no ganaban mucho. Tal vez sería más fácil cooperar con ella que con esas jovencitas ricas. Decidió actuar de inmediato. Encontró la manera de reunirse con ella en privado después de que saliera del trabajo en una tranquila cafetería cerca de la escuela. Al principio, anduvo con rodeos, preguntando por el trabajo, por Lily, intentando ser incómodamente amable. Luego, fue directo al grano, presentando una versión editada de la historia. Necesitaba a alguien que se hiciera pasar por su prometida para acompañarlo a un evento familiar extremadamente importante y así evitar la presión no deseada de su difícil madre. No mencionó la amenaza ni el riesgo. Hizo una oferta económica, $150,000 por adelantado si aceptaba asumir el papel durante 3 semanas, que culminarían en la fiesta de cumpleaños de su madre. Ella, o ella como la llamaban sus amigos, se sentó frente a él, con su té de manzanilla casi frío en la mesa. Estaba tan sorprendida que no pudo hablar por unos segundos. Tenía las mejillas sonrojadas de ira y vergüenza. «Señor Vance», dijo, intentando mantener la voz serena. «No sé qué está pensando, pero soy la profesora de su nieta. No soy actriz, y desde luego, no soy alguien a quien pueda permitirse contratar para algo así. Lo siento, pero mi respuesta es no». Se levantó para irse, con el orgullo profundamente herido. Julian no intentó retenerla. Simplemente le entregó su tarjeta. «Si cambia de opinión», dijo con voz serena. «Pero necesito saberlo pronto». Ella volvió a casa en un día. La pequeña casa en Manunk era acogedora, pero ya empezaba a deteriorarse. Su padre, el señor Hayes, un caballero que había sido profesor de literatura, ahora luchaba contra la enfermedad de Parkinson. Estaba sentado en su sillón habitual intentando sonreírle a su hija, pero sus manos temblaban incontrolablemente. En la mesa de la cocina había un montón de facturas nuevas, medicamentos, el costo de contratar a un cuidador a tiempo parcial, que estaba aumentando mucho más allá de lo que ella podía permitirse como maestra de kinder. Y la carta que anunciaba el aumento en el cuidado a partir del mes siguiente fue como un puñal en su corazón. $150,000 que podrían asegurar el cuidado de su padre durante los próximos años, arreglar el techo con goteras y darle un respiro después de años de lucha. Miró a su padre, quien lo había sacrificado todo por su educación, quien se había mantenido optimista a pesar de su enfermedad. No podía dejar que sufriera. Después de una larga noche de vueltas en la cama, luchando entre su orgullo y su amor por su padre, ella tomó una decisión difícil. Llamó a Julian Vance. «Reconsideraré su oferta, señor Vance», dijo con voz temblorosa. «Pero tengo condiciones». Se volvieron a encontrar. Ella exigió que todo quedara claro en el contrato. Era puramente de negocios. No habría implicación emocional ni física, habría absoluta confidencialidad, y el trabajo no afectaría su reputación profesional ni el tiempo que pasara con su padre. Julian aceptó todos los términos. Solo necesitaba un prometido falso durante 3 semanas. Todo lo demás era irrelevante. Se firmó el contrato. Ella recibió un gran anticipo,
suficiente para pagar sus facturas atrasadas y organizar un mejor cuidado para su padre. Y así comenzó el entrenamiento intensivo. Julian intentó transformar a la humilde maestra de jardín de infantes en un prometido digno de la clase alta de Filadelfia. La llevó a boutiques de lujo, haciéndole probarse ropa cara que a ella le resultaba extraña e incómoda. Le dio una larga lista de qué hacer y qué no hacer. Información sobre la familia Vance, sobre sus socios comerciales, sobre los gustos de su madre. El proceso estuvo lleno de enfrentamientos incómodos, a veces, graciosos. Julian, con su habitual, la impaciencia a menudo da instrucciones secas y prácticas. No hables demasiado de tu trabajo. A mi madre no le gustará. O bien, este vestido tiene demasiadas flores. No parece lo suficientemente delicado. Ella, siendo genuina, solía responder con preguntas o comentarios que dejaban a Julian desconcertado. ¿Por qué la gente no puede simplemente hablar entre sí? O cuando la criticaban por su vestido floral, simplemente sonreía. Pero a los niños les encantan las flores, señor Vance. Ella lo llamaba señor Vance deliberadamente, como para recordarles a ambos la naturaleza transaccional de su relación. La primera gran prueba fue el almuerzo del domingo en la elegante mansión de Margaret en la acaudalada calle principal. El ambiente en el gran comedor, con su larga mesa de caoba y cubiertos relucientes, era tenso como una cuerda. Margaret Vance, una mujer de unos 60 años con un cabello platino perfectamente peinado y un aire de autoridad, observó a ella con una mirada penetrante. Entonces, señorita Hayes, comenzó Margaret después de unos saludos fríos. Julian dijo, eres maestra. ¡Qué profesión tan interesante! ¿A qué se dedica tu familia? ¿Qué hacer? Ella respiró hondo, intentando mantener la compostura. Respondió con sinceridad sobre su trabajo, su amor por los niños, su padre, un exprofesor jubilado por motivos de salud. No intentó edulcorarlo ni ocultarlo. Por suerte, su sobrina Lily estaba allí. La pequeña corrió a abrazar a la señorita Hayes, le mostró sus nuevos dibujos y contó todo tipo de anécdotas de clase. La inocencia y el cariño manifiesto de Lily por ella parecieron ablandar a la señora Margaret. Quería mucho a su única nieta. Sin embargo, Clarissa Beaumont, la hermosa y orgullosa hija de un antiguo socio de la familia Vance, que siempre había albergado la ambición de convertirse en la futura señora Vance, no era tan fácil de ignorar. No dejaba de interrumpir, haciendo preguntas capciosas, insinuando deliberadamente la diferencia de clase entre ella y la familia Vance. Ay, debe ser difícil ser profesora. ¿El sueldo le alcanza para vivir en la cara Filadelfia? Ella se sintió incómoda, pero intentó responder con educación. Julian, que al principio se había limitado a observar en silencio, de repente, habló con voz fría. Clarissa, quizás deberíamos hablar de algo más interesante. Una advertencia velada silenció a Clarissa, pero su mirada celosa y desconfiada seguía fija en ella. En los días siguientes, Julian y ella se vieron obligados a pasar más tiempo juntos, ensayando y preparándose para otros eventos sociales antes de la gran fiesta. Fue en estos momentos inesperados que la fachada gélida de Julian empezó a agrietarse. Tuvo que pasar por casa de ella para darle un atuendo para el próximo evento. Llegó justo cuando ella ayudaba pacientemente a su padre a dar pequeños pasos en la sala. El señor Hayes parecía frágil, pero sus ojos se iluminaron de alegría y amor al mirar a su hija. Julian fue testigo de la incansable devoción, la dulzura y la carga de responsabilidad que ella soportaba en silencio. Esa imagen distaba mucho de las mujeres calculadoras y pragmáticas que a menudo encontraba en su mundo. Tocó un rincón oculto de su corazón aparentemente insensible. En otra ocasión, ella fue al ático de Julian para hablar del papel. Lo encontró dándole vueltas a un complicado contrato inmobiliario. Parecía estresado. Mientras esperaba, echó un vistazo al contrato. Intuitiva y libre de las convenciones comerciales, soltó un comentario sobre el lado emocional del vendedor. Quizás no solo quieran vender la casa,
señor Vance. Quizás quieran encontrar a alguien que la ame tanto como ellos. Ese comentario aparentemente inocente le dio a Julian una perspectiva completamente nueva, ayudándolo a desenredar el nudo de la negociación. La miró con sorpresa y un renovado respeto. Empezaron a fijarse el uno en el otro en pequeños detalles. Julian notó que ella solía comer solo sándwiches caseros para el almuerzo, así que empezó a comprar ensaladas frescas o sopas calientes en su restaurante favorito, con la excusa de tener algo extra. Ella notó que Julian solía trabajar hasta tarde y no cenaba, así que empezó a dejar pequeñas cajas de comida casera en el refrigerador de su apartamento. Unas galletas de avena caseras, una simple sopa de verduras con una nota escrita a toda prisa. Para trabajar de noche, asegúrese de comer bien, señor Vance. Esta atención silenciosa y sin palabras gradualmente. La distancia inicial se disipó. Empezaron a hablar más, no solo de roles, sino de libros, de las pequeñas cosas de la vida, de sueños secretos. Julian descubrió que ella tenía una mente aguda y un sutil sentido del humor. Ella se da cuenta de que tras la apariencia fría y controladora de Julian se esconde un hombre solitario, agobiado por cargas y desesperado por una aprobación que jamás admitirá. Pero el mundo de la alta sociedad no es pacífico. Clarissa Beaumont, celosa, sospecha cada vez más de la fugaz relación entre Julian y ella. Investiga a ella, intentando obtener información sobre sus antecedentes familiares y las deudas de su padre. En otros pequeños eventos sociales, Clarissa crea deliberadamente situaciones incómodas, insinuando los antecedentes de ella delante de los demás. Julian se dio cuenta, y se sorprendió de su propia reacción. Sintió ira. Deseó proteger a ella, no solo porque formaba parte de su plan, sino porque realmente no quería verla herida por la crueldad y la vanidad del mundo. Había usado su influencia discretamente para acallar algunos de los falsos rumores. Clarissa se había propagado deliberadamente. Empezó a preguntarse por qué le importaba tanto esa chica. Era evidente que sus sentimientos habían trascendido el contrato. El verdadero punto de inflexión llegó cuando la condición del señor Hayes empeoró. El médico le informó que necesitaba ser trasladado a un centro de atención especializada con equipo médico más moderno, y que el costo sería altísimo, muy superior al que Julian había pagado por ella. Ella estaba devastada. Sentía que la carga era demasiado pesada. Planeó hablar con Julian, le confesó que no podía seguir fingiendo, que necesitaba dedicarle toda su atención a su padre. Pero Julian lo supo antes que ella. Su asistente, Grace, quien había estado monitoreando discretamente la situación a petición suya, le informó. Sin previo aviso, Julian actuó. No se limitó a darle más dinero a ella. Utilizó los vastos contactos y recursos de Vance Holdings para gestionar el ingreso del señor Hayes en uno de los centros de atención y rehabilitación para personas mayores más modernos y de mejor calidad de Filadelfia, un lugar con el que ella jamás habría soñado. Él se encargó de. Todo el proceso se llevó a cabo con rapidez y discreción. Cuando le informó a ella, simplemente dijo, «Tu padre recibirá la mejor atención allí». Considera esto como una parte adicional del trato para asegurarte de que puedas concentrarte en completar tu trabajo esta última semana. Pero ella sabía que esta acción había excedido los términos del contrato. Observó cómo el hombre que tenía frente a ella, el hombre frío y pragmático al que una vez temió, ahora hacía algo increíblemente amable y generoso por su padre. Lágrimas de gratitud y emoción brotaron de sus ojos. No sabía qué decir, así que solo pudo susurrar, «Gracias, Julian». Por primera vez, lo llamó por su nombre, «No, señor Vance». Y por primera vez, Julian sintió que hacer algo por alguien más le traía una extraña calidez. Porque la noche del 65º cumpleaños de Margaret Vance, finalmente llegada, la mansión Vance en la línea principal estaba brillantemente iluminada, resplandeciente y lujosa, con cientos de invitados de la élite de Filadelfia. El aire se llenó de suave música clásica, el tintineo de copas y la animada charla informal. Pero para Julian y ella,
La presión pesaba como una nube oscura. Esta era la actuación final. La prueba más importante. Ella, con el vestido de noche azul oscuro que Julian había elegido, esta vez con mayor sutileza, lucía hermosa, delicada y elegante. Su cabello castaño, recogido en un sencillo moño, dejaba al descubierto su delicado cuello y sus pequeños pendientes de perla. Estaba extremadamente nerviosa. Tenía las manos frías y ligeramente temblorosas. Pero cuando Julian le tocó suavemente el codo, un gesto inesperado y tranquilizador, respiró hondo e intentó sonreír. Se dijo a sí misma que lo hacía por su padre. Durante toda la fiesta, ella se había esforzado al máximo. No intentó ser otra persona. Simplemente era ella misma, una mujer cálida, sincera y amable. Charlaba con gracia con los invitados, escuchando más que hablando, y su dulce sonrisa parecía contagiosa. Dedicó tiempo especialmente a jugar con los niños presentes, incluida Lily. Su naturalidad y cariño infantil habían conquistado a muchos de los invitados, sobre todo a las mujeres mayores. Margaret Vance observaba a su hijo y a su prometida desde la distancia. Debía admitir que la niña tenía cierto encanto, una sorprendente calma, y Julian, su hijo, parecía relajado, y más feliz que de costumbre cuando él estaba con ella. Sus dudas iniciales parecían haberse disipado un poco. Pero Clarissa Beaumont no iba a rendirse tan fácilmente. Al ver que el plan de Julian y ella para impresionarla parecía funcionar, sus celos y su ira alcanzaron su punto álgido. Decidió dar el golpe decisivo. Eligiendo un momento en que Margaret estuviera sola, Clarissa se acercó, fingiendo una conversación íntima. «Tía Margaret, estás guapísima esta noche», comenzó con cumplidos. Luego, con un tono de preocupación, comenzó a revelar accidentalmente la información que había recopilado con tanto esmero. «Me alegro mucho por Julian de que por fin haya encontrado a alguien compatible. Pero estoy un poco preocupada. Tía, escuché algo. Parece que la señorita Hayes es solo una maestra de jardín de infancia común y corriente cuya familia está en apuros y cuyo padre está gravemente enfermo. Su relación también parece haber comenzado de forma sospechosa justo después de que le dieras a Julian la fecha límite. Cierto. Podría haber presentado alguna prueba vaga, alguna insinuación de un exempleado o incluso una foto de ella trabajando en la escuela con un uniforme sencillo. Al oír esas palabras, el rostro de Margaret se tensó. La sensación de ser engañada, de ser el hazmerreír de todos, la enfureció y la humilló profundamente. No podía creer que su hijo se atreviera a hacer algo así. Inmediatamente, con el rostro frío e inexpresivo, llamó a Julian y a ella a la biblioteca privada. La puerta de la biblioteca se cerró de golpe. Margaret se giró para mirar a su hijo y a la chica que estaba a su lado, con la voz aguda, llena de ira y decepción. «Julian, dime la verdad ahora mismo. ¿Fue todo una farsa? ¿Contrataste a esta chica para engañarme a mí y a todos los demás solo para complacerme?» El ambiente en la biblioteca se enrareció. Julian miró a su madre, la poderosa mujer que había moldeado su vida. Luego miró a ella, la mujer sencilla que había derretido silenciosamente su corazón helado. Vio la preocupación en los ojos de ella, pero no había miedo, solo una silenciosa confianza en él. En ese momento, supo que tenía que elegir. Seguir viviendo una mentira para complacer a su madre o afrontar la verdad para proteger la dignidad de la mujer que ama y admitir sus verdaderos sentimientos. Respiró hondo y apretó con fuerza la mano de ella, reafirmando su decisión. Se giró para mirar a su madre. «Mamá». Su voz era tranquila pero firme, ya no vacilaba ni temía. Es cierto que al principio tenía un acuerdo con ella. Le pedí ayuda por presión tuya, porque no sabía cómo cumplir tus expectativas. Estuvo mal empezar todo con una mentira, y lo siento. Apretó la mano de ella con suavidad, la miró directamente a los ojos y luego se volvió hacia su madre. Pero hay algo que debes saber, mamá. Mis sentimientos por ella son reales. En las últimas semanas,
Ha llegado a mi vida y lo ha cambiado todo. Es la mujer más amable, fuerte, paciente y sincera que he conocido. Su dulzura y amabilidad me han enseñado lecciones más valiosas que cualquier éxito empresarial. La quiero, mamá, dijo con claridad. Palabra por palabra. La quiero por quien es, no por un papel. Y si no puedes aceptar eso, si no puedes aceptar a ella, lo siento. Pero no la abandonaré. La franca y emotiva confesión de Julian dejó atónita a Margaret Vance. Su ira inicial dio paso a la conmoción e incluso a un poco de dolor por su traición. Siempre había controlado la vida de su hijo, siempre creyó saber que era lo mejor para él. Que Julian desafiara abiertamente sus deseos, y para una maestra de jardín de infancia que ni siquiera tenía una formación similar a la suya, fue una gran sorpresa. ¿Cómo te atreves a hablarme así, Julian?, balbuceó, con la voz temblorosa por la ira y la frustración. Después de todo lo que he hecho por ti, la eliges a ella por encima de tu familia, por encima de nuestra reputación. Se desató una acalorada discusión, llena de palabras amargas y dolor por ambas partes. Finalmente, Margaret declaró fríamente: no puedo aceptar esta relación. No esperes que yo también te bendiga. Julian, aunque con el corazón dolido por la reacción de su madre, a quien había amado y temido toda su vida, no se acobardó. Sabía que había hecho lo correcto. Miró a ella, que seguía de pie junto a él, con los ojos llenos de apoyo y comprensión. Siento que te sientas así, dijo Julian con voz triste pero firme. Pero he tomado una decisión. Nos iremos. Tomó la mano de ella y la dejó salir de la biblioteca. Entre la multitud de invitados curiosos y chismosos, abandonaron la magnífica mansión, dejando atrás la fiesta de cumpleaños inconclusa, el mundo falso y las agobiantes expectativas. En el lujoso coche que regresó silenciosamente al apartamento de Julian, reinaba el silencio, pero no el tenso silencio de antes, sino un silencio de comprensión y empatía. Al llegar al ático, familiar pero ahora extraño, se miraron. Julian se volvió hacia ella con los ojos llenos de remordimiento y sinceridad. Ella, lo siento. Lamento mucho haberte metido en este lío, haberte hecho soportar el juicio y el dolor de mi familia. Hizo una pausa y respiró hondo. Pero lo que dije delante de mi madre fue la verdad, desde el fondo de mi corazón. Te amo solo por ser tú. Tú. Ella lo miró con ojos brillantes. Había tenido una noche agitada, pero ahora se sentía extrañamente ligera y en paz. Lo sé, Julian, dijo en voz baja. Yo también te amo. He visto lo bueno tras esa apariencia fría y controladora. Confío en ti. No necesitaban un contrato. Ya no necesitaban un rol. Decidieron darle una oportunidad a su verdadera relación, empezar de nuevo, construir sobre una base de honestidad y amor que acababa de ser puesta a prueba. Los meses siguientes fueron un proceso de sanación y reconstrucción. Julian intentó persistentemente reconectar con su madre. No la abandonó, pero tampoco comprometió su amor por ella. Al principio, Margaret se mostró fría, rechazando todas las llamadas o reuniones. Pero Julian no se desanimó. Comprendió que su madre necesitaba tiempo. Ella volvió a su vida normal. Continuó su trabajo como profesora en la Academia Little Friends con alegría y dedicación. Con una mejor atención en las nuevas instalaciones, la salud de su padre mostró claros cambios positivos. Le tenía mucho cariño a Julian después de concertar citas para visitarlo sinceramente varias veces. Lily se convirtió en un puente inesperado. A menudo le contaba a su abuela sobre la señorita Hayes y el tío Julian con todo el cariño de una niña. Las historias inocentes de Lily, junto con observar que su hijo parecía genuinamente feliz y había mejorado, hicieron que Margaret reconsiderara gradualmente sus prejuicios. Unos pocos meses después de aquella tormentosa fiesta de cumpleaños, Julian había cambiado significativamente. Seguía siendo un director ejecutivo talentoso, pero se había vuelto más cálido y paciente en el trabajo y en la vida. Aprendió a sonreír más,
a pasar tiempo con sus seres queridos. A menudo iba al colegio a recoger a Lily, y a veces se quedaba a jugar con los niños o a leerles cuentos, sorprendiendo a los profesores y a otros padres. La relación entre él y ella se hizo más profunda y fuerte, basada en la confianza, el respeto y la comprensión. Una hermosa tarde de fin de semana, Julian llevó a ella al tranquilo parque Fairmont, donde solían dar un paseo juntos. Se sentaron en un banco bajo un roble centenario, observando a los niños jugar en el verde césped cercano. El ambiente era tranquilo. Julian se giró para mirar a ella y le tomó la mano. No había romance elaborado, ni palabras floridas. La miró profundamente a los cálidos ojos, con una voz sincera y un poco nerviosa. Ella, empezó, sé que empecé las cosas completamente mal entre nosotros. Intenté controlarlo todo, arreglarlo todo a mi manera. Pero llegaste con tu dulzura y bondad, y me enseñaste las lecciones más valiosas sobre el amor, la sinceridad, lo que realmente importa en la vida. Le apretó la mano con suavidad. Quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo de ti, estar a tu lado, construir una verdadera familia contigo, un amor que no necesite ocultarse ni fingirse. Eleyanar Ayes, ¿te casarías conmigo? Lágrimas de felicidad rodaron de nuevo por las mejillas de ella. Sonrió radiantemente, una sonrisa que reflejaba todo el amor y la confianza que sentía por él. Sí, Julian Vance, susurró. Acepto. Su boda se celebró unos meses después. No fue un evento social suntuoso, sino una ceremonia pequeña e íntima en una iglesia histórica de Filadelfia. Solo asistieron sus seres queridos más cercanos. El padre de ella, sentado en una silla de ruedas, pero radiante de felicidad. Lily lanzando pétalos de rosa blanca. David Miller, padrino de su amigo. Y en primera fila estaba sentada Margaret Vance, cuya mirada se suavizó considerablemente al observar a su hijo y a su nuera. Y, por primera vez, una genuina sonrisa de aprobación se dibujó en sus labios. La historia de Julian y ella demuestra que a veces el amor verdadero surge de los lugares más inesperados, brotando de las circunstancias más improbables. Y que la gentileza, la amabilidad y la paciencia tienen un poder extraordinario, suficiente para derretir hasta los corazones más fríos, enseñando a las personas las lecciones más valiosas de su propio corazón. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta historia. Si te gusta este contenido, no olvides darle a me gusta, compartirla con tus amigos y familiares, y suscribirte al canal para no perderte más historias significativas.